Okay, so good morning. This presentation is going to be delivered in English for my decision and for the feasibility. Also, the project was developed in English. So as my partner said, this project is titled Fostering Critical Thinking Skills. My director was the Professor Jose Aguilar. So to start with, during this presentation, I will talk about the statement of the problem, the research questions, the methodological and the theoretical framework, and finally the findings. So we have encountered different concerns regarding the use of AI, for example, plagiarism, dependence and overuse, and lack of research by the students. This has led me to question myself and to ask me how we could critically integrate AI into EFL classrooms. So after reviewing the literature, I have found that there's a lot of research on AI, of course, but there is limited research about critical implementations and even fewer in Colombia. So after a preliminary survey last year, I proposed the following research question, that is, what does a group of EFL 4-semester students' voices reveal about their critical thinking skills after a critical AI literacy-oriented implementation that was focused on analyzing ChatGPT-generated essays? Three sub-questions were proposed regarding the role of AI, critical thinking skills that emerged, and the critical literacy practices that result. So for the theoretical framework, I have proposed two concepts. The first one is critical thinking. For this concept, I trace back to Dewey, who defines reflective thinking as avoiding accepting what one receives, like doubting and investigating that information. Then, well, different models of critical thinking have been developed. For example, Bloom's taxonomy. However, for my study, I decided to use the model proposed by Fassion and Fisher that define four skills: interpretation, analysis, self-regulation, and evaluation. My second concept is literacy in the age of AI. To understand literacy, well, literacy is defined as learning to write and read. And, well, in the age of AI, we could say that is learning to use AI and to create, treat, and evaluate its content. However, for this study, I decided to use critical AI literacy. To understand this term, I went back to Freire, who says that literacy implies reading not just words, but the world. Indeed, Young's proposed that critical AI literacy is identifying the ideologies that are developed and that are embedded in language. Later, as we live in a digital era and AI era, values said that critical AI literacy is interpreting those power relationships and ideology in AI content. So for the research design, I have decided to use a qualitative approach and exploratory case study. My population was 4-level students of a written course in English in a teacher training program at a public university. Initially, there were 16 students. One student decided not to participate. And out of 15 responders, I have decided to use 11 as some of them didn't complete the activities or some of them didn't attend most of the classes. And for ethical considerations, I asked them to form an informed consent, and the participation on the answers were voluntary. Well, I'm going to talk a little bit about the pedagogical implementations. There were 7 lessons. So the first lesson, they had to write an essay by hand about the social implications of AI. Then they had to ask ChatGPT to write an essay, and those were shared in a Google Docs. This was the focus of writing and analysis for future analysis. The second lesson, they had to work on a workshop that I designed, where they have to compare their ChatGPT essay and their own essay by identifying structure, meanings, opinions, arguments. And then they had to, as a task, they had to carry out some activities proposed by Youngs in his book for the identification of biases. The third lesson, they had to read a chapter of Young's book, Language and Power, and then summarize it. Then they had to ask ChatGPT to summarize it and then create a reflection or write a reflection on that comparison. In the fourth lesson, Professor Jose delivered a presentation of the modes of operation of ideology that are defined by Youngs. That it lasted almost of the class, and then at the end of the class, they had to start another workshop by analyzing the ChatGPT generated essay based on the modes of operation of ideology. This was completed through class 4 and 5th. Here, the skills were focused on analysis, interpretation, and evaluation. The 6th class, they had to present their findings in a presentation. And most important, by the end, they had to
create their own critical literacy activities based on Yanks, where they have to question the language used by AI. And the final lesson, they had to write a final essay regarding a prompt that we gave to them. What we have here, for example, here is the Google Docs that they had. This is the structure. They had the guidelines, the workshops there. And here is one of the presentations they delivered regarding the biases. Here's some questions that students proposed for ChatGPT essays. And there we have the first workshop they had to carry out. Finally, well, data collection procedures, well, the preliminary survey, the preliminary stage, I had a preliminary survey in the previous semester, and I planned initially 6 lessons. Then in the development stage, I asked them to farm the informed consent and to fulfill the first survey. Then I developed 7 lessons, and by the final stage, they were asked to complete another second survey and a focus group to go deeper into their reflections. And finally, data analysis. This data analysis was developed through a thematic analysis. So first, I read their answers and identified like codes. I started identifying codes. Then I grouped those codes into sub-themes that sharing some characteristics, and then I defined bigger themes. Finally, to give answers to the sub-questions, I defined 2 main categories to give out to explain their results. So what's the first category? We have from AI's hallucination to students' critical thinking skills, comparing and conversing with digital and human writing. This category emerges from students' voices, who said, for example, Daniela, that it was a surprise to see how AI hallucinates, how it says lies with the aim of fulfilling a task. So here we can say how students engage in process of assessing the biases and the reliability of AI content. Next. Also, we have, for example, Meiji, who says that by reading and comparing both summaries, she understood that from a reading, we can have different perspectives. AI can have this perspective. So we can say how students first engage in interpretation of the meanings of the opinions, then analyzing by comparing 2 perspectives, 2 words, the human and the digital, and also self-regulate their own biases, their own perspectives. Finally, ChatGPT first is used as a subject regarding the role, first as an interlocutor, which allows students to communicate, to compare ideas, and also as an object, as it allows to access different and large amount of information, also to complete some tasks. For example, Manuel says that its great advantage will be the access to the massive amount of information. Now, the second category is reconfiguration of reading and writing in the digital and human world. Understanding ideology, manipulation, power, and purpose. So also this category emerged from students' voices. So for example, Jose said that he has never thought of euphemisms or ideologies that may appear in AI text. Now he can be more aware of when he's reading any text or any AI text, he's more aware of those biases. And also when he is going to write, he can be aware of his own biases. So here we can see how students gained awareness of those biases, of those ideologies, and those modes of operation, and they reconfigure the reading by understanding, of course, euphemisms on how ideology operates in his reading and how he can perpetuate also biases in his own writing. Also, well, Manuel says that in his essay, he said that AI seeks to perpetuate itself. And also, Daniel says that it does not seriously address criticisms about data privacy or any social issue. So at the end, they both said that they are more aware of how AI can perpetuate ideologies, how they can spread power through its content, and how, well, this is also done to manipulate, of course, users. So how we can say how they understand ideology through AI. And finally, as praxis, understanding praxis as taking action, in their proposals of the activities where they had to question AI, well, we have how Meiji proposes a question on ChatGPT text, ChatGPT fragment, that says that AI offers many benefits, but she challenged the question saying, which benefits? Benefits for whom? What benefits? Who benefits? Well, final, as conclusions of my project. First, from students' voices, I can see that in this implementation, students engaged in interpretation, in analysis, comparison, and evaluation
not just AI text, but their own texts. Second, they engage in, well, they gain self-regulation. Self-regulation, that means of they acknowledge their own structure when writing, their cohesion, their own voice comparing to ChatGPT voice, and their purpose when writing. Also, some critical literacy practices result as gaining awareness of the ideologies, of the biases, and of the power that AI can perpetuate through its content. And finally, well, while AI can pose a serious threat to critical thinking, to this critical perspective of students, teachers can use ChatGPT both as an object or as a subject, as an interlocutor, for reflection or for generating reflection to strengthen their critical thinking skills. Finally, to end, some difficulties and limitations, also recommendations about future studies. First, the intervention depended completely on digital devices as they were done in the Google Docs, whose access, of course, is not uniform in Colombia. So my recommendation for future studies or implementations will be adapt this material to printing formats or provide AI-generated printed essays for students without access to digital technology. Also, students wrote, as you saw, the first class and the last class, students wrote their essays. So maybe for future studies, students' essays could be compared to analyze insight further, to analyze some insights, to analyze their reflections and their process of writing. And finally, well, additional data collections methods could be used, for example, quantitative tests that are valid for experts, or analysis of classroom interaction, how they interact with the material, or how they interact with themselves. That's it, the references, and thank you so much. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Cubaque. Les presento entonces mi monografía. Esta plantea una propuesta para la reforma curricular de los programas de la licenciatura en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional. Esta presentación la podemos ver planteada por estos contenidos que voy a ir desarrollando a través de esta socialización. Primero hablaré de la justificación, por qué se llega a la propuesta de esta monografía. Primero que todo, siempre se ha planteado en pasillos, en clases, desde primeros semestres hasta últimos semestres, un planteamiento de por qué el currículo está mal, qué es lo que sucede con el currículum, por qué los estudiantes demoran tanto, demoran tan poquito. Siempre ha habido como que esa desigualdad. Los estudiantes no se sienten conformes con el currículo que tenemos actualmente. Por eso mismo nace esta monografía. Teniendo esto en cuenta, buscando diferentes papers y monografías relacionadas con el tema, se encuentra que cuando se realiza una modificación a un plan curricular es porque siempre hay una tensión entre el currículo vivido y el currículo planteado. También la desarticulación de todos los componentes que se ven en estas mallas curriculares. Y por último, lo más importante, la desactualización frente a los contenidos y los retos de la actualidad. Los objetivos que me planteé para este proyecto fue precisamente diseñar una propuesta de reforma curricular basada en las opiniones de la comunidad educativa, llámese estudiantes, docentes y egresados. Para lograr esto, me planteé también esos objetivos específicos en los cuales se intenta identificar las fortalezas y debilidades que tiene el currículo actual, analizar todas las experiencias y vivencias que han tenido los estudiantes y docentes, y por último, proponer las modificaciones. Teniendo en cuenta esto, se llega al marco teórico en el que puntos importantes a evaluar y a definir, como por ejemplo la malla curricular. Malla curricular como por ejemplo una de las definiciones más concordes con lo que quiero desarrollar o lo que desarrollé fue precisamente la que planteaba Jiménez en el 92, en la que se plantea el currículo no solo como un fenómeno social, político y cultural, y no solamente como contenidos en una designada carrera universitaria en este caso.
También se tiene en conocimiento todas las reformas educativas que surgieron a partir de la Ley 115 del 94, lo que llevó a la actualización del plan que tenemos actualmente, que fue su última actualización en el año 2009. También se plantean otros modelos curriculares, también un enfoque participativo, el que se plantea también la colaboración de toda la comunidad educativa. Y pues por último también tenemos y fuentes como la del Marco Nacional de Cualificaciones, planteado por el Ministerio de Educación Nacional. Y por último también lo que mencionaba Ordóñez y Salom sobre una actualización de currículo que respondía a las demandas contemporáneas. La metodología de este proyecto se realizó con un enfoque cualitativo, interpretativo y participativo, y también planteando la propuesta de Muñoz de una investigación curricular crítica. Los participantes para este proyecto fueron precisamente docentes, egresados, estudiantes. Se consideraron estudiantes a partir del sexto semestre, dada la cantidad y la experiencia que han tenido con el currículo vivido. Eso se hizo mediante muestreos probabilísticos y lo que voy a mencionar a partir de los instrumentos. Como instrumentos y métodos de recolección de datos, se utilizaron entrevistas semiestructuradas a la población, también grupos focales, y como una de las penúltimas instancias se planteó este instrumento experimental que fueron las microentrevistas, que básicamente fueron uno de los métodos para poder llegar a un punto de saturación teórica en el que ya los datos y los participantes no mostraban datos adicionales a los que ya se tenían en los análisis. Y por último, pues análisis pertinentes al PEP de la carrera, el programa educativo del programa y el Marco Nacional de Cualificaciones. Los resultados presentados en este análisis de los datos se resumen en estos ejes temáticos: pertinencia curricular, desarrollo de las competencias, desafíos pedagógicos y las oportunidades de mejora. Todos estos fueron los planteamientos que surgieron a partir de las entrevistas, los grupos focales y también la última microentrevista que se realizó. Después de la recolección y el análisis de los datos, se llegó a una serie de fases para poder lograr la propuesta final. En la fase 1 se identificaron todas las prioridades y necesidades según el análisis de los datos. Ya luego se articuló el análisis de los datos y triangulado junto con el perfil del egresado y lo planteado por el PEP. Y por último, planteé las propuestas de ajuste específicas, que pues, es lo que me quiero enfocar ahorita. En este momento se plantearon 6 propuestas principales. La primera de estas fue la extensión del currículo actual de un modelo de 8 semestres a 10 semestres. Esto tiene otras implicaciones, como por ejemplo el aumento de créditos, que pasaría de 140 en la actual a 174. Esto sin incluir los créditos entendidos por la sección de nivelación en inglés, que es obligatoria para todas las carreras, excepto para filología inglesa. Ya después de eso se plantea la incorporación de nuevas asignaturas que corresponden a lo planteado por los estudiantes. De hecho, también muchas de estas asignaturas surgen de propuestas mismas de los estudiantes y sus propios contenidos. En estas materias encontramos, por ejemplo, introducción a la filología como uno de los medios para que posiblemente no empiece a existir fenómenos de deserción a partir del primer semestre. Una práctica docente 2 que se ve evidenciada, por ejemplo, en la falta de componente pedagógico que sienten muchos estudiantes. Otras asignaturas como, por ejemplo, TIC para la enseñanza de lenguas, habilidades blandas en el aula, e innovaciones pedagógicas que ayudan a fortalecer este componente pedagógico y educativo. Y por último, una introducción a la metodología, una introducción a la investigación que también se contempla en el PEP como una de las secciones importantes del perfil del egresado, docente como investigador.
Después de esta formulación de asignaturas nuevas, se llega también a la modificación de asignaturas ya existentes, como por ejemplo el aumento de créditos de algunas asignaturas, como en Fundamentos de la Educación e Historia de la Lengua, que pasarían de dos créditos a 3 créditos. Esto también incluye un aumento de horas en semanales. Y también en las destrezas comunicativas, lo que nosotros denominamos como básicos, el 5 y el 6, que pasarían de 3 créditos a 4 créditos. Por último, otro planteamiento, no necesariamente en cuestión de créditos, se formula el cambio de nombre de alguna de las asignaturas denominadas actualmente como civilización del idioma, pasaría a llamarse cultura y sociedad del idioma. Tenemos 1 y 2. Esto se hace debido a toda la discusión que se genera actualmente por el nombre de la asignatura civilización, que evoca alguna conversación por el sentido de conquista y todo este tipo de problemáticas que se ha generado conforme a una nueva lengua. ¿Listo? Ya en el cuarto punto tenemos la redistribución de estas nuevas materias y las actuales por parte de las cualificaciones del marco nacional. Aquí se pueden ver. No existe, no, en este momento no se plantea un nivel 8 porque esos son los planteados para los posgrados, maestrías, etc. En la quinta propuesta, una flexibilidad curricular en la que se involucran nuevos seminarios y nuevas optativas. Y la incorporación, en el sexto punto, la incorporación formal de la cátedra de inducción en primer semestre. Ya por último, este fue el resultado de todo este planteamiento, toda esta triangulación de los datos, de la información y de las propuestas. Como podemos ver, tenemos ya un planteamiento de 10 semestres. Se quiso hacer un alusivo a la malla actual, en la que se ve, por ejemplo, aumento, bueno, aquí no se ve muy bien, pero se plantean nuevas asignaturas, como por ejemplo aquí, introducción a la investigación y a la filología. Logros y aportes, se logró llegar al diagnóstico exhaustivo de todas estas dificultades y problemáticas que tiene el currículo actual, y por supuesto se logró desarrollar una propuesta. También se hizo uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial en muchas de las secciones y fases de este proyecto, sobre todo en la triangulación de los datos, en la búsqueda del marco teórico, e incluso se llegó a la experimentación de otras herramientas que no fueron tampoco implementadas. Ya por último, dificultades, no hubo la cantidad de participantes esperada, tampoco se pudo llegar a población como por ejemplo profesores retirados o algunos otros exalumnos, egresados, y pues tampoco hubo la disponibilidad para poder investigar en otros campos, como por ejemplo comparación con mallas externas o mallas anteriores de la misma universidad. Ya por último, unas conclusiones preliminares. Se llegó a la conclusión, debido a la recolección de los datos, de que una reforma curricular es completamente necesaria, dados los retos que se presentan actualmente con las nuevas tecnologías, sobre todo. También la integración de estas opiniones y de esta iniciativa propositiva y participativa en una mejor instancia con respecto a otros modelos curriculares, como por ejemplo el modelo tecnocrático, que plantea unas estructuras mucho más desarrolladas. Y pues ya eso sería todo. Tengo aquí en la siguiente sección pues, la bibliografía, los agradecimientos, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo María Isabel Pinzón Morales y como ya se dijo, pues este es mi proyecto de monografía, que es Prácticas de Traducción Coloniales en Babel de R.F. Kuang. Es una novela, por si no saben. Y bueno, es la representación de estas prácticas en la ficción y haciendo una comparación con la realidad histórica. ¿Me la pasas, por favor? Gracias. Entonces
empezar con una cita del libro que es: ¿cómo podemos terminar con ese debate si no es admitiendo que un acto de traducción es siempre necesariamente un acto de traición? Entonces yo sé que suena un poquito como radical, sobre todo teniendo en cuenta pues nuestro contexto, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, primero les voy a dar un poquito de contexto acerca de qué se trata la novela. Básicamente la novela es una novela de fantasía histórica escrita por una escritora chinoamericana y que es ambientada en el siglo XIX en Inglaterra, en Oxford University, que pues nosotros conocemos Oxford, pero es una versión diferente y mágica porque es una fantasía. En esta novela se explora el colonialismo británico a través de una idea única, que es el poder de la traducción y cómo el imperio se sostiene a base de las diferencias semánticas de la traducción. Y en esta novela vamos a seguir a Robin Swift, que es un joven huérfano cantonés que es llevado de su país natal cuando su madre muere a Inglaterra para ser llevado al Instituto de Traducción, que se llama Babel, para que siga sus estudios ahí. Y básicamente la traducción entre idiomas genera un poder mágico a través de barras de plata, que ya voy a explicar un poquito más acerca de eso. Entonces, sí, básicamente es silver working o silver work, que no quise cambiarlo porque es algo muy propio de la novela y que no se usa en ninguna otra. Entonces, esto de silver work funciona a través de, de una barra de plata que tiene engravados dos términos en diferentes idiomas. Entonces, la diferencia semántica entre esa traducción es lo que le da su poder. Entonces, por acá tengo un ejemplo en el cual se usa el término speed y spes en latín, que es la raíz de donde viene speed, pero en latín también significa fortuna, esperanza y llegar a algún lugar. Es por eso que esta combinación y esta brecha semántica, en este caso, hace que los carruajes anden de manera más segura y más rápida. Entonces, en cuanto a los objetivos, básicamente es analizar cómo se retratan estas prácticas de traducción coloniales a través de este sistema mágico. Y los específicos es examinar cómo el silver word funciona como una metáfora de la explotación lingüística colonial, además de analizar el papel y los conflictos morales de los traductores extranjeros que se llevan de otros lugares para servir al imperio inglés y asimismo dominando a sus propios países. Y finalmente, comparar estas prácticas de traducción ficticias con prácticas historias documentadas. En cuanto a la justificación, hay un vacío importante en cuanto a la crítica literaria contemporánea, sobre todo de autores que son como de otras etnias, de diversas etnias, y mujeres que escriben fantasía. Además de esto, nos aporta a los debates económicos sobre la agencia del traductor y su complicidad y resistencia frente a los sistemas imperiales, que es una discusión que en estos momentos está en auge debido a todo el tema de la globalización con el inglés. Y además de esto, finalmente, el papel de la traducción en las prácticas de traducción coloniales, que cuando hablamos de prácticas coloniales generalmente pensamos en guerra, pensamos en conflictos, en robo de tierras, pero dejamos de lado un factor muy importante, que es que lo primero que nos encontramos en estas situaciones es la erradicación de los lenguajes y la opresión de los pueblos que hablan ciertos lenguajes. Bueno, entonces en cuanto al marco teórico, yo lo dividí en tres categorías. La primera siendo la narratología, obviamente para analizar la parte literaria. Y aquí yo uso, acá en verde están los autores que yo usé y dos conceptos en los que me enfoco es la narración versus la focalización. Entonces la diferencia es que la narración es quien habla o el agente que narra la historia y la focalización o el modo es el punto de vista desde el cual se narra la historia, lo cual nos lleva al concepto de diégesis, que es una palabra griega que hace referencia a todo lo que está relacionado con una historia. Eso nos lleva a los conceptos de narrador homodiegético, que es un narrador que hace parte de la historia, y narrador heterodiegético, que es un narrador externo. Entonces, en este caso, tenemos un narrador en tercera persona heterodiegético, o sea, no hace parte de la historia. Sin embargo, el focalizador es nuestro protagonista Robin Swift, ya que vemos la historia desde su punto de vista. En cuanto a la segunda categoría, tenemos tenemos el análisis crítico del discurso, que es el que usé para hablar de conceptos como poder,
el control de situaciones comunicativas y el acceso a la información, quién controla la información que se da, de qué manera se da, la hegemonía, que también es como un grupo usa su poder para afectar lo que cree la mayoría, lo cual nos lleva al concepto de la ideología. Y lo que sucede aquí, o el conflicto que hay, es que cuando una ideología hegemónica está pasando en un contexto, esto hace que esta mayoría o este grupo que tiene el poder defina aquello que es normal, o aquello que es aceptable en la sociedad. Y de esta manera tenemos la crítica, que es aquel concepto que podemos usar para desvelar ideologías opresivas que permiten, asimismo permitiendo la emancipación de discursos opresivos. Y finalmente, tengo realidades históricas de las prácticas coloniales de traducción. En este caso yo utilicé 4 estudios de caso diferentes y cada uno representa diferentes prácticas coloniales documentadas. Entonces, por ejemplo, el tema de los misioneros, voy a dar un ejemplo rapidito, que ellos, los misioneros jesuitas, tradujeron el concepto del Dios cristiano que tenemos, bueno, que tienen los cristianos, usando tupá, que es una palabra que los indígenas tupí guaraní usaban para hablar de su deidad del trueno, a la cual le daban poderes sobrenaturales. Entonces lo que ocurre esto es que se hace una manipulación lingüística porque le estás diciendo a los indígenas que es el mismo Dios y estás haciendo que ellos crean que son intercambiables, de esa manera haciendo que tu visión prevalezca sobre la de ellos. En cuanto a la metodología, es un enfoque cualitativo e interpretativo, el cual se hace un análisis mediante la descripción y observación de un fenómeno social. Y el objeto de estudio básicamente es el Instituto de Babel y sus miembros. Y además se hace un enfoque literario textual usando la novela como fuente principal, además de una comparación histórica. Entonces se contrastan escenas de la novela con prácticas coloniales documentadas en la vida real. Bueno, y básicamente les voy a hablar un poquito del análisis. Entonces, el análisis que yo hice lo enfoqué por categorías de acuerdo a cada uno de los objetivos, con el fin de que se responda a cada uno de esos objetivos. Entonces, en el objetivo 1, el cual es analizar el Silver Word como metáfora, tengo el método de codificación temática, que fue el que usé para la mayoría de los objetivos, y algunos de los códigos más usuales que encontré en este proceso. Por ejemplo, los usos, el proceso, los recursos, ética, extracción y la teoría aplicada. Entonces, pues también tengo para el objetivo 2, complicidad, despertar, resistencia, y el objetivo 3. Pero pues les quiero dar un ejemplo más bien de cómo hice este análisis y esta codificación. Entonces, este es un ejemplo del análisis que yo hice, lo hice con Excel y lo hice con Taget. Entonces, bueno, este es del segundo objetivo, que es el arco del personaje cronológicamente de Robin Swift. ¿Por qué cronológicamente? Porque en la novela pasa algo que es la introducción de un grupo rebelde que se llama Hermes, el cual cambia completamente la trayectoria de Robin. Entonces, antes de conocer sobre este grupo, vemos que Robin en este pasaje está agradecido con aquellos que lo oprimen y se siente especial porque de alguna forma le hacen creer que él es parte de esto, que él es especial cuando realmente solo sigue siendo o solo sigue estando oprimido. Cuando él ya conoce sobre Hermes, él tiene una confrontación externa porque se debate entre si él quiere renunciar a todo aquello que el imperio le ha dado o realmente darse cuenta de que esa comodidad solamente lo beneficia a él y no a las demás personas que sufren o son oprimidas por este imperio. Y finalmente, al final, cuando él ya es parte de este grupo rebelde y él quiere destruir completamente el imperio y quiere destruir completamente este instituto de traducción, porque él se da cuenta que a pesar de que él quería hacer parte de este y se sentía parte de este, nunca lo va a hacer. Y nunca lo va a hacer porque no porque él tenga un despertar en el que él diga esto está mal, no. Básicamente es porque su mejor amigo y su hermano mueren a manos de este sistema, y ahí es donde él se da cuenta que
todo eso es mentira y de que por más que le digan que sí, que él desde su lugar de comodidad va a ser parte del imperio, nunca lo va a ser, nunca va a ser parte de ellos y siempre va a estar oprimido. Y bueno, en cuanto a los resultados preliminares, tenemos que el sistema de Silverwork literaliza las prácticas de extracción lingüísticas documentadas históricamente. Además de eso, a través de la codificación que les acabo de mostrar de pasajes clave, se emerge un patrón claro en la evolución de Robin, que pues por eso que yo lo dividí cronológicamente, en donde él va de la complicidad al despertar y finalmente a la resistencia. Y bueno, esta trayectoria representa lo que le pasa a la mayoría de los traductores extranjeros en la novela, que es que ellos en algún momento se dan cuenta que lo que están haciendo es oprimiendo a sus pueblos, ya que, bueno, esto no lo expliqué anteriormente, pero lo que pasa es que ellos utilizan esas lenguas que ellos saben para seguir produciendo estas barras de plata que hacen ricos al Imperio Británico sin repartir equitativamente a ninguno de sus pueblos de los que ellos están extrayendo esos recursos lingüísticos. Y básicamente tanto en Babel como en casos históricos, como el caso de Colombia, el caso de Puerto Rico, el colonialismo trata los idiomas como recursos a explotar. Y finalmente el sistema mágico literaliza la extracción y hace visible este proceso colonial que en nuestro campo tal vez no se habla tanto. Y finalmente en las conclusiones preliminares, otra vez el Silverwork como literalización de la violencia colonial. Entonces me parece muy interesante que en esta novela se habla mucho de colonialismo y se aplican todos los conceptos del colonialismo a través de la fantasía, que es algo que generalmente se hace a través de otros géneros literarios como la distopía, como el ensayo y demás, pero no, casi nunca con la fantasía. Bueno, y hablamos de la trayectoria del traductor colonizado, una posición imposible en la que ellos siempre van a estar debatiéndose en su lugar, cuál es su rol y cuál es el rol que deciden ocupar en el imperio, si quieren colaborar con los opresores o colaborar con los oprimidos. Además de esto, hacemos un análisis de la ficción y realidad histórica, de las continuidades reveladoras, entonces porque casi en estos momentos no hablamos mucho de la parte colonial en cuanto a la lingüística. Y es algo que todavía sigue pasando, por ejemplo, como mencioné anteriormente en el caso de Puerto Rico, en el que muchas veces Estados Unidos ha tratado de erradicar el español, pero los puertorriqueños han luchado contra esto y han acabado con muchas políticas que pretendían que el inglés reemplazara al español. Y finalmente, aportaciones metodológicas en el que este estudio nos da luz acerca de esas realidades lingüísticas que han sido documentadas y que en este momento pueden ser mostradas a través de esta novela. Y esta es mi bibliografía. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Valentina Rodríguez, estudiante de Filología Inglesa, y hoy me agrada poder compartir con ustedes esta que ha sido mi trabajo monográfico de la mano de la profe Lisbeth Sierra. Este trabajo, como ya lo escucharon, se titula An Authentic Communicative Study Guide, Challenging Learning and Teaching Competences of English Philology Students Through Interaction with Authentic Materials. Para empezar, me gustaría hablar un poco de la situación problemática que identifiqué y que me llevó a realizar esta propuesta. Y en primer lugar, tenemos una situación que es el uso de metodologías tradicionales en procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Esto, de acuerdo con autores como Roldán y Ordóñez, en nuestro contexto colombiano es muy importante porque estas metodologías están comprobadas como no ser tan efectivas para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Luego, esto nos lleva a la siguiente situación, que es la preparación que nosotros como estudiantes de filología debemos tener. Y es que sabemos que nos preparamos para ser licenciados en filología e idiomas. Entonces debemos tener un amplio conocimiento de las metodologías y estrategias de enseñanza. Luego tenemos un problema que creo que muchos conocemos, y es que la mayoría de los estudiantes de filología no quieren convertirse en profesores, ni cuando inician ni cuando egresan. Y en relación a esto, identifico una de las necesidades más importantes para este estudio, que es la necesidad de continuar trabajando en nuestro nivel de competencia comunicativa, porque como estudiantes de filología tenemos dos roles. El primero, como aprendices de la lengua,
como usuarios de la lengua y el segundo como educadores. Finalmente, me parece importante mencionar la alineación que debe tener el currículo y los materiales y las estrategias que estamos implementando con las necesidades comunicativas e intereses de nuestros estudiantes, porque de acuerdo con varios autores, esto influye de manera positiva en la motivación de los estudiantes para aprender. Esta propuesta está basada en el concepto de desempeños auténticos comunicativos de la ex profesora de acá de la Universidad Nacional, Claudia Ordóñez. Ella propone que la interacción con materiales auténticos permite a los estudiantes reconocer y enfrentarse con retos comunicativos de la vida real. Los materiales auténticos, quiero aclarar acá, son aquellos que no están diseñados para la enseñanza y aprendizaje de la lengua, sino para otros propósitos como el entretenimiento en general. Yo conocí esta metodología de la mano de la profe Lisbeth también en el curso de Didáctica 2 y tuve la oportunidad de explorarla y experimentar con ella en mi práctica docente con el grupo de Comunicación Oral 1 en el semestre 2024-1. Es así que el objetivo general de esta propuesta es diseñar e implementar una guía de estudio con un enfoque comunicativo que le permita a los estudiantes de filología inglesa continuar avanzando en su nivel de competencia con la lengua, a la vez que les da una herramienta para poder utilizar materiales auténticos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Los objetivos específicos de esta investigación corresponden a la vez a las etapas y a las fases de la metodología que voy a mostrar más adelante. En primer lugar, se realizó un análisis de las necesidades de los participantes de este estudio. Luego se seleccionó una serie de materiales auténticos que sirvieran para el uso de... que sirvieran para aplicarlos en distintos contextos de enseñanza y aprendizaje. Luego se desarrollaron unas guías de estudio, 5 guías de las que hablaré más adelante, con base en el análisis discursivo, que es muy relevante para la propuesta de la profe Claudia Ordóñez, que ya mencioné. Luego se realizó un piloto de la guía y finalmente refinar la guía con base en las respuestas del piloto. Para el marco teórico, decidí hacer este diagrama para explicar un poco qué conceptos se asocian con cada uno de los roles que ya describí que tenemos los estudiantes de filología, como aprendices y como educadores. En el centro tenemos el concepto de desempeños auténticos, del que se desprenden los dos roles. Y solamente me voy a enfocar en esta parte que ven en el centro, que es donde convergen ambos roles, y es hacia el concepto de desempeño auténtico comunicativo, que resulta necesariamente de una perspectiva constructivista del aprendizaje, en conjunto con un enfoque comunicativo de análisis de la lengua. También me parece importante resaltar de este marco teórico este modelo de competencia comunicativa que está basado también en el modelo de competencia comunicativa del marco común europeo. Sin embargo, aquí hay un ajuste importante que yo hice también explorando la literatura y a raíz de la propuesta y lo que quiero hacer con esta propuesta. Y es que en el marco proponen la competencia lingüística, competencia sociolingüística y pragmática. Yo propongo que la competencia discursiva va antes de la competencia pragmática y esta se relaciona, o la competencia pragmática sale de la competencia discursiva. La metodología nos dice que este estudio es de tipo cualitativo y para este tuve en cuenta 3 enfoques principales. El primero y el más importante para el estudio es este de investigación basada en diseño, porque estamos hablando de el diseño de una herramienta pedagógica. Los otros enfoques, investigación, acción y estudio de caso, me sirvieron para otras decisiones como el proceso de selección de participantes y algunas decisiones orientadas con las actividades de recolección de información. Como ya lo expliqué, mis objetivos específicos están alineados con esto, que el producto final, o para lo que el producto final será refinar la guía de estudio. En cuanto a las contribuciones, me gustaría hablar de 3 principales. En primer lugar, una en relación con el material, con la selección de material y el análisis de este. Todo esto está muy relacionado con la identificación de las necesidades de los participantes. Y es que, como ya lo había mencionado en la situación problemática, es muy importante tener en cuenta esto para, por ejemplo, motivar a los estudiantes a continuar aprendiendo. Así tenemos aquí un ejemplo de uno de los materiales que utilicé. Seleccioné 5 materiales para 5 guías
Este es uno de los materiales que utilicé basado en las respuestas de un participante que reporta que le cuesta o tiene dificultades en la comprensión auditiva de algunos acentos que no son el estándar americano y que además le gusta interactuar con o ver caricaturas en su cotidianidad. Luego en la parte de diseño de material, pues como estamos hablando del diseño de una serie de guías, aquí hay un proceso muy importante de planteamiento de objetivos y de toma de decisiones pedagógicas o actividades de aprendizaje, que son las que se incluyen en cada una de las guías. Por último, uno de los hallazgos más importantes y una de las contribuciones de las que estoy más orgullosa es del proceso metacognitivo que implica el uso de estas guías. Tenemos que esta es la estructura general de las guías con las que interactuaron los participantes y no solamente son una herramienta que los apoya en su proceso de aprendizaje de la lengua, sino que también les permite reflexionar sobre ese proceso de aprendizaje. Entonces tenemos en esta parte el reflect, que es una parte de reflexión, y se divide en dos: el assessment o evaluación, en la que a los participantes se les pidió evaluar sus propias producciones orales, escritas y su interacción con las guías y con los materiales, y ellos reportan que les fue muy útil para identificar sus propias dificultades y para utilizar esas habilidades que han adquirido a lo largo de la carrera del tema de la enseñanza para autoevaluarse. Además, en la parte de reflexión, tenemos que los participantes evaluaron la efectividad de estas guías para procesos de aprendizaje y enseñanza de la lengua. Y reportan que la interacción con materiales auténticos resulta muy útil y tiene muchos beneficios para ellos. Me gustaría hablar ahora de dos de las limitaciones más relevantes que encontré. La primera tiene que ver con la disposición y contar con el tiempo de los participantes, porque este proceso fue bastante extenso y requería bastante trabajo el interactuar con las guías, el explorar los materiales y demás. Afortunadamente, para el caso de esta investigación, no fue tan relevante esta limitación debido a la selección cuidadosa de participantes que llevamos a cabo. Afortunadamente, y también lo agradezco a los participantes, fueron muy comprometidos y estaban muy activos en todo este proceso. Luego tenemos que para el diseño de este tipo de guías y materiales es necesario contar con cierta experiencia y conocimiento respecto al análisis del material, que en realidad los participantes dijeron no es tanto una limitación porque esto nos ayudó a tener una idea de cómo utilizar estos materiales en el futuro. Ya para terminar, para concluir, tengo algunas de las reflexiones más importantes que saco de este proceso. En primer lugar, como ya lo he mencionado y lo he recalcado, el análisis de las necesidades es muy importante para el proceso de selección y análisis del material. Además, la evaluación y la reflexión son aspectos muy importantes porque permiten también explorar esos procesos metacognitivos que estamos haciendo como estudiantes de filología. Esta guía o este trabajo también nos da una oportunidad para continuar creciendo y aprendiendo como usuarios de la lengua, no solamente desde la parte de enseñanza. También vimos que en los antecedentes esta propuesta ha estado aplicada especialmente con estudiantes de comunicación oral 1 y practicantes. Sin embargo, nos damos cuenta a raíz de esto que también se puede usar para estudiantes y aprendices de la lengua un poco más avanzados, como los que están a punto de graduarse. Y nos da una visión o una perspectiva más amplia sobre cómo innovar y cómo utilizar estrategias innovadoras en educación contribuye a mejorar nuestros dos roles como estudiantes de filología, el rol de aprendices de la lengua y el rol de docentes. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Joana Valentina Polinar. Bueno, vengo a presentarles el proyecto que desarrollé durante mi pasantía en el Sprachinstitut, el Instituto Colombo-Alemán, Instituto Cultural Colombo-Alemán. Okay. Bueno, se titula Taller de Escritura Creativa para Estudiantes de Alemán como Lengua Extranjera, dirigido por la profesora Nancy Patricia Cruz. Bueno, el contenido, bueno, la contextualización. Listo. Iniciamos por la contextualización de la experiencia.
En este caso, pues la pasantía se dividió en varias fases. El instituto tiene un enfoque cultural, entonces quiere decir que no se enfoca únicamente en la enseñanza de la lengua, sino también en cómo es la cultura, cuáles son estas diferencias y nada, sirve también como una guía para todos los estudiantes. Bueno, las fases, primero fue una de observación, se observan las clases, se ven todas las diferencias, todos los puntos a favor, los puntos fuertes, las dificultades y cómo esto nos puede servir para desarrollarnos en nuestra labor docente. Luego, también se encuentra uno a cargo como pasante de diferentes talleres, de diferentes temas tanto gramaticales y de clubes de conversación dirigidos pues a todos los niveles para que ellos desarrollen su habilidad de su comunicación oral. Y finalmente ya pasamos a la fase de planeación, inicialmente con pequeñas actividades de 20 a 30 minutos de duración, para finalmente ya pasar a la planeación y, sí, y realizar la unidad completa de la clase. Los objetivos del taller, bueno, primero desarrollar 2 talleres de escritura creativa para estudiantes del nivel A2, para que desarrollen sus habilidades de escritura. Los objetivos específicos, en primer lugar, la planeación y el diseño de estos 2 talleres que involucren actividades lúdicas y colaborativas. En segundo lugar, conocer los niveles de ansiedad lingüística que presentan los estudiantes al momento de desarrollar un texto en cualquier otra circunstancia, por ejemplo, una evaluación, un examen oficial, que, bueno, ya vamos a ver más adelante qué son estos niveles de ansiedad lingüística. Bueno, identificar los niveles también durante el taller, durante este taller de escritura creativa, que es un espacio diferente donde ellos van a desarrollar esta habilidad. Y por último ya implementar estos 2 talleres en un curso regular. Listo. En cuanto a los ejes teóricos y metodológicos, tenemos en primer lugar en sí la escritura creativa. ¿Qué significa escritura creativa? Entonces, este proceso exploratorio que permite que sí, esto no es únicamente para los estudiantes de una lengua extranjera, sino en sí para los escritores en general, experimenten libremente con el lenguaje y promueve de esta misma manera la imaginación y la motivación en el aula. El autor la ve como una herramienta didáctica para, como ya lo mencioné, fomentar esta imaginación y motivación. Listo. Un gran problema que identifica el autor es este miedo a la página en blanco cuando nos encontramos frente a un examen y tenemos que escribir algo. A veces no se siente uno incapaz, no se siente uno capaz. Se le olvida todo lo que uno ya aprendió, pero no porque uno no sepa, sino porque esa misma ansiedad. Entonces, pasamos al siguiente concepto, que es ansiedad lingüística. Ansiedad lingüística es este sentimiento de aprehensión o nerviosismo, e incluso preocupación, que experimentan los estudiantes al momento de desempeñarse en una lengua extranjera. Esto impide, como ya lo mencioné antes, su correcto desempeño, su adecuado desempeño, generando a la vez desmotivación o incluso frustración. Bueno, logros. Se logró desarrollar los 2 talleres. Se realizaron de manera virtual para garantizar una mayor participación, ya que, bueno, conocemos que es muy difícil, los tiempos de cada grupo, el transporte. Entonces, un punto muy favorable es que se logró desarrollar y hubo participación. Entre los resultados se encontró una clara disminución entre los grados de ansiedad antes del proceso, ¿sí? La que experimentan normalmente al momento de realizar un examen, cualquier texto escrito durante la clase, y durante este taller de escritura creativa se presentaron unos grados de confianza mucho mayores, menor miedo a cometer errores, y se encontró una valoración muy positiva acerca de este taller como actividad para desarrollar su habilidad de escritura. Sí, entonces la describieron como una actividad muy útil, tanto para adquirir vocabulario, utilizarlo ya aprendido,
y escribir con mayor confianza. Las dificultades, bueno, a pesar de que se logró realizar el taller, el número de participantes fue muy bajo, con tan solo 2 estudiantes en cada sesión, entonces en total fue más un estudio de caso. Sin embargo, gracias a los resultados, se consideraría oportuno realizar este tipo de actividades con una muestra aún mayor para ver pues, los efectos y resultados que generan ya más generalizados. Listo. Conclusiones. Como docentes, el ejercicio de escritura creativa es un ejercicio útil para incrementar la confianza y disposición de nuestros estudiantes frente a las actividades de producción escrita. Después, este ejercicio ayuda a bajar notablemente los niveles de ansiedad lingüística frente a los aspectos referidos a cometer errores. Se encontraban no tan predispuestos, o sea, no tenían ya este miedo a cometer errores, sino que se arriesgaban a utilizar lo aprendido en un contexto diferente con mayor libertad. Y también permite que practiquen las estructuras, como ya lo mencionamos, lo ya aprendido de una manera diferente que les permita explorar con el lenguaje y experimentar. Y ya, esas son las referencias. Muchas gracias por su atención.